la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para conmemorar el 15º aniversario de la obtención del decreto presidencial que crea la Reserva de la Biosfera de la Sierra La Laguna, impartió una serie de conferencias por investigadoras e investigadores del CIBNOR. El día de hoy le presentamos Diversidad herpetológica y su importancia en la Reserva Biosfera de la Sierra La Laguna para la conservación, por la doctora Patricia Galina Tesaro. Y quiero agradecer a las autoridades y al personal de la reserva, no solo por la invitación a este evento, que es muy importante, sino por todo el apoyo que han dado a lo largo de estos 25 años para poder trabajar en esa área. Y también a todos los compañeros que nos han apoyado en el campo, que tenemos ahorita el gusto de verlos, que eres el don Amado, Frankie y Beli, que son compañeros que gracias a ellos hemos podido realizar el trabajo en un área tan pesada y bella. La siguiente, por favor. Bueno, la herpetofauna, yo les voy a hablar, engloba dos grupos, los anfibios y los reptiles. La siguiente, por favor. Para poder entender la importancia del grupo y la importancia de la reserva en su conservación, voy a tocar algunos temas. Sabemos que México es uno de los países megadiversos. Ocupamos el 5º lugar en diversidad de anfibios y el 2º lugar en reptiles. La siguiente. Baja California Sur contribuye con varias especies endémicas a esta riqueza. La siguiente. De 91 especies de reptiles que se encuentran a todo lo largo del estado, incluyendo sus islas, en la Reserva de la Biosfera encontramos 41 especies y de estas, las 9 especies endémicas de la región, exclusivas de la región del Cabo, se encuentran representadas en la reserva. La siguiente, por favor. Contamos con 22 especies endémicas de las 41, 22 son endémicas y 9 son exclusivas de esta zona. De ahí la importancia de la reserva como un área para su conservación. La siguiente, una de ellas, por cierto, solamente se encuentra en el bosque de encino-pino. Bueno, estos dos grupos son organismos ectotermos. ¿Qué quiere decir? Que para poder mantener la temperatura interna y realizar todas sus funciones fisiológicas, a diferencia de los mamíferos o de nosotros, que el cuerpo se mantiene en una temperatura estable con la ayuda del metabolismo, estos necesitan obtener la energía del sol o de la temperatura que se encuentra en el sustrato. Por ello, se ha visto que son organismos susceptibles ante el cambio climático. En aquella gráfica se puede ver, si se mantuvieran o mantienen ustedes un reptil directamente al sol, conforme aumenta la temperatura ambiental, va a subir la temperatura a ese nivel animal. Las especies tienen temperaturas, se mantienen dentro de un rango de temperatura gracias a una serie de conductas o cambios durante el periodo de activación, o movimientos entre el sol y la sombra para poder mantener esa temperatura que van ellos adquiriendo a lo largo del día. Por eso es muy importante la estructura de la vegetación. Entre más posibilidades tengan ellos de encontrar un gradiente térmico que les permita subir o bajar la temperatura, van a poder sobrevivir y realizar sus actividades. La respiración, la alimentación, la digestión está en base a la temperatura también. La siguiente, por favor. Entonces, los reptiles, por eso muchas veces no son tan visibles en el campo, porque o están ocultos en la sombra para bajar la temperatura o de otra manera se encuentran asoleándose, y son algunas de las posturas. Para pérdida de calor luego también buscan zonas elevadas o cambian de postura para que el viento baje esa temperatura corporal. Cuando necesitan ganar calor pasan el tiempo asoleándose o pegados a un sustrato para adquirir la temperatura. La siguiente, por favor. Estas especies son importantes por el papel que desempeñan dentro de las cadenas tróficas. Son organismos, hay especies herbívoras, en este caso son 3,
que es el cachorón güero, la iguana. Hay dos fotos de la iguana, la verde es la cría y a la derecha, a la izquierda está el adulto, que es de color gris. Ella es una especie endémica y la siguiente es un cachorón de piedra. La mayoría de las especies de anfibios y reptiles son carnívoros, se alimentan de artrópodos, de aves, de mamíferos e incluso de otros reptiles y anfibios. O puede haber especies que tengan ambos tipos de alimentación de acuerdo a la edad que tengan. Las crías pueden ser carnívoras y conforme crecen pasan a ser, o pueden ser oportunistas. La iguana, el Dipsosaurus, el cachorón güero, es considerada una especie herbívora. Sin embargo, cuando hay abundancia de artrópodos después de las lluvias, se ha corroborado en contenidos estomacales que llegan a tener el 100% del contenido de larvas. Sí, la siguiente, por favor, de larvas de mariposa. También no solo son depredadores, sino son una presa importante para un grupo para los vertebrados, zorras, coyotes, los mismos reptiles y el hombre. En este caso, en el lugar no hay consumo de las especies. En la fotografía se ve, son dos culebras de talla pequeña. En el momento que colectamos la del lado izquierdo, empezó a regurgitar o a arrojar a la otra culebra que se había comido. La siguiente. También son importantes porque son modelos de estudios para estudios ecológicos, evolutivos y conductuales. En el caso de los anfibios, sirven como indicadores de calidad de hábitat y del agua porque son organismos que también realizan respiración por el tipo de piel que tienen y las estructuras realizan intercambio gaseoso a través de la piel. Entonces, cualquier cambio en las características del agua pueden afectar a la especie. Y dentro del grupo, en algunos anfibios y con el veneno de serpientes de cascabel se han llegado a realizar medicamentos para el cáncer, para Alzheimer, incluso para control de la presión. La siguiente, por favor. En el estado y en la reserva, los únicos reptiles venenosos que podemos encontrar son las serpientes de cascabel. Hay 3 especies. No por eso quiere decir que tenemos que eliminar a estos grupos. Ellos tienen el veneno como parte esencial para realizar necesidades ecológicas o obtención de su alimento y protección contra depredadores, contra otros depredadores. Y se ha visto en estudios que se están realizando con el veneno que la toxicidad y la composición puede variar incluso dentro de la misma especie o de los individuos dependiendo del área en donde sean colectados. Han sido de gran interés médico y biotecnológico por lo mismo. La siguiente. Esta es la riqueza que tenemos en la Sierra de la Laguna. De anfibios, en el estado solamente tenemos 3 representantes, que son 2 sapos y una rana. La rana es totalmente dependiente de cuerpos de agua, por eso solo se encuentra en la Sierra de la Laguna y los oasis. Las otras 2 también son dependientes del agua para la reproducción, sin embargo son de amplia distribución y aprovechan los charcos que se hacen en la época de lluvias para poderse reproducir. Tenemos 19 especies de lagartijas, las que tienen estrellitas son todas endémicas, lo mismo las 19 especies de culebras. La siguiente, por favor. Bueno, de los anfibios es el área muy importante en la Sierra de la Laguna porque es precisamente en donde hay cuerpos de agua permanente. Las siguientes son las 3 especies, la rana del Pacífico, el sapo de puntos rojos y el sapo de espuelas. La siguiente. Estas son el acercamiento de las especies. Hay 3 especies nocturnas,
que es la de abajo central y las dos de arriba. El bipes solo se encuentra en las partes bajas de la Sierra de la Laguna y ahí se ha visto que hay un gradiente, en el gradiente altitudinal de la sierra hay especies que solo llegan hasta la selva baja y hay otras que solo se localizan en el bosque de pino encino, entre ellas la de la esquina inferior. Es una especie endémica y es asociada a ambientes húmedos. La siguiente. Estas son las culebras, están las 3 especies de cascabel. Hay una especie endémica que es una culebra de agua, que es la que está arriba del nombre, es Thamnophis valida, esa es exclusiva de la zona de la Sierra de la Laguna. La siguiente, por favor. Bueno, ¿dónde viven? Hay especies que están adaptadas para vivir bajo el suelo y es muy difícil observarlas a menos que salgan en busca de alimento o que uno levante piedras y estén ahí resguardándose. Hay otras que prefieren lugares húmedos, como son obviamente los anfibios, y estas 3 especies que se encuentran ahí, las 2 lagartijas, también son exclusivas de la Sierra de la Laguna, la del lado derecho, y la otra se llega a encontrar también en algunos oasis. La siguiente. Sin embargo, hay especies que están estrechamente asociadas a hábitats rocosos, a los conglomerados como el tipo que vemos acá, que son muy abundantes en la Sierra de la Laguna, en la parte de San Dionisio, y son todas especies endémicas. Entonces, pensar en destruir este tipo de hábitats es llevar a la extinción al grupo, bueno, a las especies. La siguiente. Bueno, ¿cuál es el estatus de conservación de las especies? La siguiente. Se encuentran enlistadas en la NOM 210 y puse la revisión que se hizo en 2015, 24 especies. En la revisión de 2015, 2 de las especies de lagartijas pasaron de estar bajo protección especial, pasaron a ser amenazadas y estas 2 especies están estrechamente asociadas a los hábitats rocosos. Bueno, 14 bajo protección, 8 y les decía 22 especies son endémicas, 9 exclusivas de la región del Cabo. La siguiente. Bueno, estas son representantes de las endémicas y de la NOM. La siguiente. Bueno, les voy a poner la intención de poner esta fotografía y la siguiente es de enseñarles que estas especies, estas 2 especies, esta culebra es la misma, solo que tiene 2 morfos o tipos de coloración. No se ha sabido por qué, pero genéticamente es la misma especie y es la que consideran como coralillo, la falsa coralillo. Esa es de hábitos subterráneos, se entierra fácilmente en suelos arenosos. La siguiente. Y esta es la falsa coralillo, Pituophis vertebralis. También es muy atacada y la matan porque consideran que la creen coralillo. La siguiente. Y ahora sí, las serpientes venenosas son 3. La cascabel de diamantes, caracterizada, es de las más grandes de las 3 especies y se distingue por el patrón de diamantes en el dorso y la cola en patrones blanco y negro. La siguiente, por favor. Esta es la cascabel moteada, se caracteriza porque las escamas son más boludas, bueno, de otro tipo, no son tan aplanadas, tiene un patrón de coloración salpimentado y también en la punta de la cola, antes del cascabel, tiene un patrón en bandas. ¿Y la siguiente? Esta está más asociada a ambientes rocosos. Y esta última es la especie endémica de cascabel, la Crota lucenyo, es mucho más pequeña. Sin embargo, parece ser que es de los venenos un poco más fuertes y esta no tiene el patrón de coloración blanco y negro en la cola. La siguiente, por favor. Bueno, las amenazas. Obviamente, como en cualquier grupo, la destrucción del hábitat que lleva a la deforestación y a la erosión del suelo, ya sea por urbanización, cambio de uso de suelo para agricultura, ganadería, minería. La minería de actividades extractivas, esta es una amenaza como lo mencionaron los ponentes anteriores, que no podemos descartar, y la contaminación del suelo o agua por basura o sustancias arrojadas a los mismos cuerpos de agua. La siguiente, por favor.
En el grupo, la introducción de especies exóticas no nativas ya es un hecho en el estado. Estas son unas 2, 4, 7 especies introducidas. En la laguna hay al menos 3 de ellas, las otras se han encontrado en los alrededores. La iguana verde ya en Los Cabos ya tiene una población, es de las iguanas que se utilizan luego para tomar la fotografía con los turistas, pero ya desafortunadamente, incluso aquí en el Comitán, en el CIBNOR ya hay un par de ellas. La siguiente. Las actividades turísticas sin control, ahorita no se percibe esto, pero yo creo que es el tiempo para llevar un control de capacidad de carga y rutas para el turismo que se hace de escalamiento. En la parte sur, ya no en la reserva, pero también están haciendo, ¿cómo le llaman?, de montaña para escalar y demás. Y entonces puede llegar a perturbar, entonces es necesario llevar un control para evitar daños. Y la ganadería, como mencionaba José Luis, de especies ferales como el cerdo, o esa es una foto en la Sierra de la Laguna del ganado, en la parte alta del bosque. La siguiente. Y el cambio climático. Se entiende por elevación, no solamente por elevación a la temperatura, sino por un aumento en el número de intensidad de eventos en huracanes y sequías. En mayor heterogeneidad térmica hay en un hábitat, que hay mayor posibilidad que las especies ante una modificación o un cambio puedan responder favorablemente. Y en el caso de la Sierra de la Laguna, es el gradiente altitudinal y la diversidad de tipos de vegetación y ambientes favorece a las especies. Y es importante asegurar la conectividad entre las áreas naturales protegidas para asegurar en un momento dado la oportunidad para las especies de migrar en busca de ambientes térmicos mejores, en este caso del grupo. Se están realizando estudios de ecología térmica en algunas de las especies de la Sierra de la Laguna, en las partes altas y bajas, para conocer cuáles son los límites de temperatura para las especies, porque cada una tiene un punto de temperatura mínima crítica y máxima crítica, que cuando se sobrepasan el animal muere sin que uno pueda hacer nada por él. La siguiente. Este es un esquema de la diversidad que pueden encontrar los animales en este ambiente, en esta área. Hay gradiente altitudinal en tipos de vegetación y en humedad, porque en la vertiente del Pacífico es mucho más húmeda que la del Golfo, y además en cuestiones de climas en ese rango altitudinal va de un semiárido cálido a un templado subhúmedo. Y entonces lo que se ha visto en otros estudios de cambio climático con reptiles en zonas montañosas es que ya hay un desplazamiento de algunas especies que normalmente se limitaban a habitar las partes bajas, están subiendo a las partes altas, y algunas de las partes que habitaban las partes más frías han desaparecido. Hay estudios muy interesantes sobre el efecto que ya se puede estar viendo en este grupo. Bueno, esta es la gran diversidad de ambientes y vegetación que pueden observar en la Sierra de la Laguna. La siguiente. Perspectivas, ¿qué hay que hacer? Se necesitan proteger los hábitats particulares, afloramientos rocosos, o sea, el área sobre todo, ¿no? Esa es protección de toda, pero en general también en los alrededores este tipo de hábitats para asegurar que las especies puedan subsistir. Seguir realizando investigación, hace mucha falta todavía conocimiento de ecología y uso de hábitat. En el caso de la Sierra de la Laguna, ver cuál es la composición, la estructura de la comunidad en en el gradiente altitudinal, y empezar a hacer una evaluación de cómo pueden estar respondiendo, cómo podrán responder a estas especies ante el cambio climático. La siguiente.
Todavía estamos en procesos de análisis de esos resultados. Llevamos 2 años tomando temperaturas a las especies y se toma además en laboratorio la temperatura para determinar cuál es la temperatura preferida de la especie. Se someten en un gradiente térmico y se observa dentro de qué rango de temperatura se mueve el animal. Y se están tomando temperaturas microambientales para ver cuál es la disponibilidad microclimática para la especie y entender a futuro y modelar cómo va a poder ser la distribución de estos grupos. La reserva finalmente es una isla de las consideradas Sky Island, que son las montañas aisladas rodeadas por ambientes radicalmente distintos, que este es el tipo, ¿no? Está rodeada de un matorral desértico. Y es, al igual que las islas, ecosistemas frágiles. Entendemos la situación económica y política por la que estamos pasando y es cada vez más difícil, como mencionaba el primer ponente, el tener los recursos para poder realizar estas estrategias, pero lo importante es buscar alianzas. Yo considero que la reserva nos va a tener que llevar a eso si el gobierno no contribuye económicamente con eso, buscar alianzas con organizaciones y con otros países para poder seguir continuando realizando los estudios que se necesitan. La siguiente. Pues muchas gracias. Es un agradecimiento también al grupo de estudiantes que sin ellos pues no tendríamos la información y a los técnicos que nos ayudan en la colecta y en toda la logística. Gracias a don Amado, que ya no podemos contar con su apoyo porque se retiró, y lo mismo con Frankie, pero realmente son personas muy valiosas. La siguiente. Pues muchas felicidades a los miembros de la reserva y a uno por tener la posibilidad de contar con esta importante área de conservación. Muchas gracias.